Bárbara permanecía sentada al borde de la cama, el rostro hundido entre las manos, como si así pudiera borrar la imagen que la perseguía desde hacía horas. El silencio en la habitación era denso, pesado, apenas roto por su respiración irregular. El matrimonio de Leonardo con Irene, celebrado lejos del valle, le atravesaba el pecho como una puñalada lenta. Cada recuerdo se volvía ceniza. Cada promesa, una burla. Había confiado. Había creído. Y ahora todo se había derrumbado sin aviso, dejándola sola frente a una verdad para la que no estaba preparada. Adriana seguía a su lado. Firme. Leal. Le acariciaba la espalda con cuidado, intentando calmarla. Le pedía que respirara, que no se dejara consumir por el llanto. Temía que ese dolor tan hondo acabara enfermándola. Bárbara, sin alzar el rostro, rompió a hablar entre sollozos. No entendía cómo Leonardo había podido ser tan cruel. Había jurado amarla. Había prometido un futuro que ahora parecía no haber existido nunca. Sentía que no solo él la había traicionado, sino el destino entero. Adriana escuchaba con el corazón encogido. Intentó recordarle quién era. Su fuerza. Su dignidad. Le suplicó que no permitiera que la cobardía de un hombre apagara la luz que llevaba dentro. Pero mientras hablaba, algo la inquietaba. Esa herida no era común. Había algo más profundo. Algo que todavía no había salido a la superficie. Lo presentía. Entonces, un golpe suave en la puerta interrumpió la intimidad. Un sirviente entró con la cabeza baja. En las manos llevaba un sobre de papel marrón, sellado con cera oscura. Dijo que acababa de llegar. Que quien lo había entregado insistió en su urgencia. Bárbara levantó lentamente la cabeza. Adriana entendió de inmediato. Ese mensaje podía cambiarlo todo. Sin decir palabra, se acercó, besó a su amiga en la frente. Y salió, cerrando la puerta con cuidado. El silencio volvió a caer. Bárbara sostuvo el sobre con dedos temblorosos. Rompió el sello. Desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez. Y el efecto fue inmediato. El valle, mientras tanto, seguía envuelto en una calma engañosa. Esa quietud tensa que siempre precede a las grandes catástrofes. Nada estaba resuelto. Pero todo había cambiado. La huida de Leonardo. El sacrificio calculado de Bárbara. La furia desatada de don José Luis. No se trataba ya de un simple conflicto amoroso ni de una traición familiar. Era el inicio de una fractura profunda en el poder que había gobernado el valle durante años. Bárbara ya no era la joven herida por la traición. Había emergido distinta. Más fría. Más lúcida. Regresar a la casa grande. Fingir derrota. Simular locura. No era debilidad. Era valentía extrema. En un mundo donde la fuerza siempre se midió por la violencia, ella eligió resistir desde la sombra. Con paciencia. Con silencio. Con secretos. Leonardo, lejos del valle, representaba la otra cara del sacrificio. Su huida no era cobardía. Era una carrera contra el tiempo. Cada paso hacia la capital era una ruptura con el destino que su padre le había impuesto. Por primera vez actuaba por decisión propia. No por obediencia. No por miedo. Su amor por Bárbara dejó de ser una promesa escrita, para convertirse en una lucha real contra un sistema dispuesto a destruirlos. Don José Luis, en cambio, se volvía cada vez más peligroso. Humillado. Desafiado. Su autoridad ya no era firme. Era violencia desesperada. La bestia herida que recorría la casa grande intuía, aunque no quisiera admitirlo, que su dominio comenzaba a resquebrajarse. La persecución que había ordenado no buscaba solo castigar. Buscaba recuperar un control que se le escapaba entre los dedos. Adriana, atrapada entre lealtades y temores, sostenía la resistencia en silencio. Guardar el secreto. Mantener la mentira. Sabía que el riesgo podía arrastrarla también a la ruina. Pero callar. Era la única forma de proteger a quienes amaba. Así, el Valle Salvaje quedó suspendido en un punto crítico. Las cartas ya estaban sobre la mesa. Las decisiones más difíciles, tomadas. El precio del desafío empezaba a revelarse. La verdad seguía oculta, pero latía con fuerza bajo la superficie. Cuando finalmente saliera a la luz, no solo cambiaría el destino de Bárbara y Leonardo. Amenazaba con derrumbar para siempre el imperio de don José Luis. El silencio actual no era un final.
Era la antesala de una tormenta inevitable. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, como si alguien le hubiera golpeado el pecho sin piedad. El color se le fue del rostro. Tuvo que llevarse la mano a la boca para ahogar un grito. La carta era de Leonardo. No era una despedida vacía. Tampoco una explicación trivial. Cada palabra contenía una revelación. Una tras otra. Derrumbaban la imagen que ella había construido sobre su matrimonio con Irene. Leonardo hablaba de engaños. De presiones familiares. De depresiones ocultas. De una farsa sostenida por intereses ajenos al amor. Bárbara sintió como todo se resquebrajaba dentro de ella. Ese matrimonio que había creído el final de su felicidad se revelaba ahora como el inicio de algo mucho más peligroso. Entre las líneas se insinuaba un secreto. Uno enorme, capaz de destruir reputaciones y de romper el equilibrio entero del valle. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Sin pensarlo, escondió la carta bajo la almohada. El miedo la atravesó de golpe. Victoria. Don José Luis. Cualquiera podía entrar. El corazón le latía desbocado. ¿Decía Leonardo la verdad? ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentarse a todos por ella? Si aquello era cierto, lo que acababa de leer la colocaba en una posición mortal. Se recostó sin apagar la vela. El papel oculto bajo la almohada pesaba como una piedra ardiente. Cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Las palabras regresaban una y otra vez, mezcladas con recuerdos, con temores. El valle salvaje, silencioso y oscuro, parecía contener la respiración, como si supiera que un secreto acababa de despertar. Y que, una vez libre, nada volvería a ser igual. La noche avanzó lentamente. La casa quedó envuelta en una penumbra densa, alargando las sombras. Y los pensamientos. Bárbara pasó horas despierta, mirando el techo, sintiendo la carta como una presencia viva. Cada crujido de la madera la sobresaltaba. Cada susurro del viento contra la ventana. Desde ese instante, lo sabía. Ya no había marcha atrás. El secreto no solo podía cambiar su destino. Podía desatar una tormenta capaz de arrasar con todo. Cuando el silencio de la madrugada se volvió absoluto, se incorporó con cautela. No encendió luces. Se colocó el chal azul sobre los hombros. Guardó la carta dentro del vestido. Abrió la ventana despacio. La brisa fría le despejó el rostro. Necesitaba actuar. Antes de que el miedo la paralizara. Salió de la habitación. Cruzó el patio con pasos silenciosos, mirando alrededor. La casa dormía, ignorante de la decisión que estaba a punto de nacer. Desde una ventana del piso superior, Pedrito se asomó. Tenía el sueño ligero, y la curiosidad siempre despierta. Reconoció el chal azul de su tía. La vio moverse con prisa contenida, como alguien que huye, o que va a un encuentro prohibido. Un escalofrío recorrió al niño. No entendía del todo lo que veía, pero sabía que no era algo común. ¿A dónde irá la tía Bárbara a estas horas?, susurró. La figura desapareció entre las sombras del viejo camino. Al amanecer, la inquietud de Pedrito seguía intacta. En cuanto salió el sol, encontró a Adriana en la cocina, sirviendo leche caliente. No pudo callar. Se acercó con los ojos muy abiertos, la voz temblorosa. Le contó lo que había visto. La prisa. Las miradas hacia atrás. El miedo. Adriana sintió una opresión inmediata en el pecho. Recordó el rostro de Bárbara tras recibir aquella carta urgente. Y lo comprendió. Algo grave estaba ocurriendo. Intentó restarle importancia. Dijo que quizás solo había salido a tomar aire. Pero ni ella misma se creyó esas palabras. Pedrito insistió. Su tía no parecía tranquila. Parecía desesperada. La certeza empezó a crecer en Adriana, como una sombra persistente. Esperó el momento oportuno. La encontró en el jardín lateral, con ojeras profundas, el rostro agotado, como si no hubiera dormido un solo minuto. Se acercó con cuidado. Le pidió explicaciones. Al mencionar lo que el niño había visto, Bárbara palideció. Evitó su mirada. Jugó nerviosa con el encaje del vestido. Negó haber salido. Aseguró que había pasado la noche en su habitación, intentando soportar el dolor. Pero Adriana le tomó las manos. Estaban heladas. No me mientas, le dijo. Te conozco demasiado.
Le recordó que podía confiar en ella, que toda carga compartida pesa menos. Bárbara se soltó. Empezó a caminar de un lado a otro. Las palabras querían salir, pero se resistían. Finalmente lo dijo. Cargaba con un secreto demasiado grande. Uno que no quería imponerle a su amiga. Si lo revelaba, Adriana se convertiría en cómplice de algo capaz de cambiar el destino de todos. Adriana entendió al instante. La carta de Leonardo era el origen. Preguntó qué decía aquel papel. Bárbara guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más clara y más aterradora. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana. Le advirtió que en el valle se mataba y se moría por secretos mucho más pequeños. Bárbara miró hacia la distancia, hacia las torres de la casa grande. Prometió tener cuidado, pero en sus ojos había algo más fuerte que el miedo. Determinación. La cadena de secretos volvía a tensarse en el valle salvaje. Y esta vez, estaba a punto de romperse. El resto de la mañana transcurrió bajo una tensión apenas disimulada. Se respiraba en cada pasillo, en cada mirada esquiva. Bárbara evitó cruzarse con la gente. Se movía como una sombra. Cumplía solo lo imprescindible. Cada gesto, calculado. Cada palabra, medida. Sabía que el menor error podía atraer miradas indeseadas. La conversación con Adriana había abierto una grieta peligrosa. Su amiga no conocía el secreto, pero lo intuía. Y en el valle, la intuición siempre terminaba convirtiéndose en amenaza. Adriana, por su parte, no lograba apartar de su mente la imagen de Bárbara caminando sin rumbo, atrapada entre el miedo y una determinación que daba escalofríos. La había visto así antes, cuando Luisa recibió aquella carta que cambió su destino. El valle parecía condenado a repetirse. Ciclos de secretos escritos en papel. Desde la distancia, Adriana la observaba, debatida entre respetar su silencio o intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Las horas avanzaron lentas, hasta que el sonido de las ruedas sobre la grava anunció el regreso del carruaje a la casa grande. Todo cambió. Sirvientes y familiares se movilizaron de inmediato. La nueva pareja había vuelto. Irene descendió primero, la barbilla en alto, la sonrisa triunfal. Vestía con elegancia impecable. Se movía como quien se sabe vencedora. A su lado, Leonardo bajó del carruaje con un gesto contenido, casi ausente. No había alegría en su mirada, solo una melancolía profunda. Bárbara observó la escena desde lejos. Cada paso de Leonardo hacia la casa le atravesaba el pecho. Pero recordó la carta y se obligó a respirar. Aquello era parte de la farsa. Irene se acercó a don José Luis. El duque la recibió con satisfacción contenida. Para él, ese matrimonio no era amor. Era poder. Estrategia. Con el paso de las horas, la casa grande se transformó en escenario de celebración. El comedor brillaba bajo los candelabros. La mesa de roble rebosaba platos y copas relucientes. Don José Luis ocupaba la cabecera, orgulloso. Irene se sentó a su derecha, disfrutando cada mirada. Pero la silla de Leonardo seguía vacía. El duque tamborileó los dedos sobre la mesa. La impaciencia se le marcó en el rostro. Preguntó por su yerno. Irene, mordiéndose el labio, confesó lo evidente. Leonardo estaba extraño, distante. Apenas le habló. Dijo que tenía asuntos pendientes en las tierras bajas. Prometió volver antes de la cena. No lo hizo. El resentimiento recorrió la espalda de don José Luis como veneno. Aquella ausencia no era solo un desaire. Era una amenaza. Las miradas incómodas comenzaron a cruzarse. La celebración se apagó. La tensión se volvió eléctrica. El duque tuvo una certeza brutal. Mientras todos lo esperaban, Leonardo estaba sellando el destino de la familia en algún punto oscuro del valle. El silencio se volvió insoportable, hasta que un grito desgarrador rasgó el aire desde los pisos superiores. Irene subió corriendo a los aposentos nupciales. Empujó la puerta esperando encontrar a su esposo. En su lugar, halló una hoja de papel sobre la colcha de seda. La tomó con manos temblorosas. Leyó. Las palabras eran firmes, crueles. Leonardo no podía seguir con la farsa. El matrimonio había sido un error. Presión. Conveniencia. Su amor pertenecía a Bárbara.
El grito de Irene, cargado de odio y desesperación, atrajo a todos. Don José Luis irrumpió en la habitación. Le arrebató la carta. A medida que leía, su rostro cambió. Del rojo furioso a un púrpura aterrador. Rugió. Juró que aquel deshonor no quedaría impune, que perseguiría a Leonardo hasta el fin del mundo. Adriana, presente, sintió un escalofrío al oír el nombre de Bárbara. Comprendió algo terrible. La tragedia apenas comenzaba. Sin pedir permiso, salió corriendo. El corazón desbocado. Atravesó pasillos llenos de murmullos y miradas aterradas. Cada paso confirmaba su presentimiento. Bárbara estaba en el centro de todo. Llegó a su habitación. Golpeó la puerta. Nada. Volvió a llamar. Gritó su nombre. Empujó. La habitación estaba impecable. Demasiado. La cama hecha. El tocador ordenado. Pero la ventana. Abierta. Las cortinas se movían con la brisa nocturna como fantasmas inquietos. Adriana se acercó al armario. Entreabierto. Faltaban las prendas más sencillas. Se ha ido, susurró. La certeza la golpeó con fuerza. No había sido una huida impulsiva. Era un plan. Cartas. Silencios. Decisiones anticipadas. La fuga. La anulación. La libertad. Todo había sido calculado. Al salir al pasillo, se encontró de frente con don José Luis. El duque emergía del dormitorio de Irene. Una daga en la mano. Los ojos inyectados en sangre.